Ya les contamos. Regresamos, volvemos a Signo Pesos. La reforma pensional sigue siendo uno de los temas que más preocupación y estudios sigue generando en el país. De hecho, la firma consultora Integral Soluciones Pensionales acaba de publicar un análisis sobre los cambios que debería tener el actual sistema pensional colombiano. Doctor Andrés Felipe Izquierdo, gerente de esta compañía, muy buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, Víctor. Buenas noches para ti y para toda tu nutrida audiencia. Doctor Izquierdo, pues todo el mundo habla de las necesidades y preocupaciones sobre el sistema pensional de Colombia. ¿Cuál es el diagnóstico de ustedes? ¿Cuál es la mayor preocupación en este momento? Bueno, el diagnóstico nuestro es que definitivamente Colombia, sea quien gane la presidencia de la República, tiene que hacer una reforma pensional. Colombia no puede seguir dilatando esta urgente necesidad. ¿Cuál es el reto? Son muchos, la sostenibilidad financiera es uno de ellos, pero el principal y el más importante de ellos, la cobertura. Tenemos que ser capaces de construir un sistema que cubra a toda la población adulta mayor de nuestro país. Y en eso vamos muy colgados, Víctor. Y para llegar a ese 100% de cobertura, ¿hay que cambiar todo el modelo actual que tenemos en Colombia? Sí, nosotros en Integral Soluciones Pensionales creemos que sí, pero no somos solo nosotros. Aquí ya confluyen varias opiniones de expertos, de académicos, incluso de sectores políticos, y lo hemos podido ver en la campaña presidencial. Hay absoluta necesidad de rediseñar nuestro sistema. No es que todo funcione mal, hay cosas que funcionan bien, hay otras que no funcionan muy bien. Y lo primero que tenemos que hacer en Colombia es eliminar la competencia entre regímenes. Ese ha sido, Víctor, y permítamelo decirlo así, el peor ejemplo de política pública que hemos tenido en los últimos 30 años. ¿Por qué? Porque desbalanceamos el sistema y porque le dejamos a las personas la responsabilidad enorme de tomar una decisión que debería tomar el sistema por ellos. Y ese eliminar esa competencia, ¿qué significa en la práctica? ¿O eliminar Colpensiones o eliminar los fondos privados de pensiones? No, nosotros partimos del principio que Colpensiones es una entidad que tiene elementos importantes, el régimen de prima media tiene unos elementos muy importantes que hay que reformar, pero que tenemos que preservar. Y lo mismo los fondos privados. Los fondos privados nosotros hemos sido críticos de ellos, creemos que tienen unas fallas estructurales, pero no por eso vamos a pretender que tenemos que hacer borrón y cuenta nueva y acabarlos. No, lo que tenemos que hacer es complementar a ambos regímenes pensionales para que cada uno de ellos asuma y administre la parte del sistema que le corresponde administrar y que pueda administrar. Entiendo. Entonces, si la idea no es eliminar a los actores que participan como administradores en el sistema pensional, entonces, según la propuesta de ustedes, ¿qué haría cada quien? ¿Colpensiones y los privados? Perfecto, Víctor. Nosotros proponemos un modelo de pilares donde también coincide Desarrollo, la propuesta del candidato Gustavo Petro, el candidato Sergio Fajardo y nosotros también. Ahí no nos estamos inventando el agua tibia. Pero ¿qué decimos nosotros y en dónde vamos más allá? Lo primero, un modelo de pilares donde haya un pilar cero que sea subsidiado por el Estado para que podamos garantizarle un auxilio especial o económico en la vejez a las personas que han sido excluidas del sistema pensional, es decir, para aquellos que no logran pensión. Nosotros proponemos un auxilio de máximo el 40% del salario mínimo para todas las personas en nuestro país sin condición alguna, más allá de no lograr una pensión. Después un pilar 1 que administraría Colpensiones para las personas que se devengan un salario o un ingreso de cotización por entre 1 y 3 salarios mínimos. De ahí para arriba, que coticen las personas a los fondos privados de pensiones en el pilar 2 y un pilar 3 de ahorro voluntario. Ok, entiendo. ¿Qué pasaría con semanas cotizadas, con edad, por ejemplo, para pensionarse? Esos temas que tanto preocupan a las personas. Sí, y esa es una gran pregunta, Víctor. Voy a tratar de hacerlo rápidamente por partes. Lo primero, en nuestra propuesta nosotros garantizamos, según el modelo que hemos diseñado, que los 358 billones de pesos que hoy administran las AFP se tienen que quedar quietos en el mercado. Eso no se puede ir a Colpensiones, eso no se puede ir a pagar mesadas pensionales actuales y muchísimo menos se puede ir a financiar los programas o gastos del gobierno entrante. Esa plata se tiene que quedar en los fondos privados, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo importante? Que Pero, doctor una vez Izquierdo, pero si usted propone un pilar de hasta 3 salarios mínimos en Colpensiones, en la práctica no sería llevarse el ahorro de muchas de esas personas, tal vez la gran mayoría, para el sistema público.
No, eso depende de cómo lo hagamos, Víctor, y por qué. ¿Qué proponemos nosotros allí? Lo que hace un modelo de pilares es cambiar el flujo de ingresos que tiene hoy el sistema. Entonces, hoy el sistema tiene 24 millones de afiliados, 18 en los fondos privados y poco más de 6 en Colpensiones. Lo que proponemos nosotros es cambiar el flujo de ingresos, es decir, que cada uno administre la proporción del sistema que va a administrar, pero lo otro es el stock. ¿Qué es el stock? Los 358 billones de pesos. Eso se deben quedar en el mercado porque es que si hacemos ese desahorro, primero nos gastamos el ahorro y ese es sería el peor mensaje que podríamos dar como sociedad y como nación. Y segundo, creamos un hueco fiscal a 20 o 30 años enorme que nadie nos va a poder solucionar. Entonces, ¿qué decimos nosotros? En un modelo de pilares cambiamos el flujo de ingresos. Colpensiones tendría más ingresos, entonces ya la nación no tendría que subsidiar las pensiones de Colpensiones, pero se crearía un sistema de cuentas nocionales para que la persona que hoy es afiliada al régimen privado de pensión, si tiene una plata de la cual es titular en una cuenta pensional, se siga administrando en el mercado, pero su flujo de ingresos, o sea, sus cotizaciones de aquí en adelante, se destinen al régimen de prima media para hacerlo autosostenible, para que el Estado, para que la nación de los impuestos de todos no tenga que subsidiar las pensiones, pero la gente tampoco pierda la titularidad de su ahorro, de manera tal que si esa persona termina afiliada con pensiones, su ahorro se queda donde está hoy en el sector privado, invertido como lo hacen las AFP, y sus flujos de ingreso o sus aportes de aquí a que se pensione se administran en una cuenta nocional y eso solo entra a financiar el pago de la pensión de ese titular cuando la persona cumpla los requisitos y los derechos para pensión. Ahora sí, discúlpeme, lo interrumpí sobre edad, cotizaciones, porcentaje de la cotización sobre el salario. ¿Y qué otra pregunta le había hecho? Bueno, a algunos de esos temas tan interesantes. Esos son muy interesantes, Víctor, porque esas son las famosas y muy necesarias reformas paramétricas. ¿Qué proponemos nosotros? Lo más importante, no hay que tocar las semanas. Colombia es un país que pide 1.300 las semanas. Nosotros en Colpensiones en Colombia pedimos 1.300 semanas de cotización y en los fondos privados a través del Fondo de Garantía de Pensión Mínima 1.150. Eso hay que dejarlo quieto. No lo podemos bajar porque entonces se nos aumentan los pasivos actuariales del sistema. Y no lo podemos subir porque tenemos un mercado laboral informal, muy rígido, y ya de por sí hoy cumplir las 1.300 semanas es difícil aumentarlo, no tendría ningún sentido. Pero sí proponemos dos cosas que puede que a la gente no le guste mucho, pero es que necesariamente tenemos que hacer un sistema sostenible. ¿Cuáles son? Primero, aumentar la tasa de cotización del 16 al 18%. Pero ¿qué decimos nosotros? No lo hagamos a cargo del empleador, que es que tenemos un desempleo que todavía se cuenta en dos cifras, en cifra de dos dígitos, perdón. Entonces no podemos seguirle poniendo más cargas a la generación de empleo. ¿Qué decimos nosotros? Subámosle 2 punticos a la cotización a cargo del empleado, que para una persona que cotice sobre el salario mínimo serán 20.000 pesos, que por supuesto le puede afectar sus finanzas, pero es para su vejez. Y lo segundo, sí tenemos que aumentarla desde nuestro criterio, por supuesto, sí tenemos que aumentar la de pensión. Por una sencilla razón, Víctor, es que en Colombia hoy vivimos mucho más de lo que vivíamos hace 30 años cuando nos inventamos la ley 100 del 93 y hace 20 años cuando la modificamos con la ley 797 del 2003. Entonces tenemos que adecuarla y adaptar, porque tiene que haber una correlación entre la edad de pensión y la expectativa de vida. ¿Para qué? Para hacer el sistema más autosostenible y porque los colombianos a los 60 años seguimos siendo productivos. Y ahí le doy un dato interesante. Colpensiones el año pasado le decía a los colombianos, mire, la edad de pensión en Colombia efectivamente son 57 años para la mujer, 62 años para el hombre, pero la edad de efectividad real en la cual estamos logrando la pensión supera los 60 años tanto para mujer como para los hombres. Entonces yo creo que hay que adaptar la edad de pensión a la realidad laboral y a la realidad de expectativa de vida del país. Déjeme confesarle, doctor Izquierdo, que hay unas propuestas ahí que son populares, digamos, ¿sí? Que podrían tener eco positivo en la opinión pública, pero hay otras de sus propuestas que podrían ser muy, muy impopulares. Ahora, mercado laboral, porque lo uno lleva a lo otro, ¿no? El trabajo lleva a posiblemente pensionarse. ¿Habría que hacer algún tipo de reforma al mercado laboral colombiano para disminuir los índices de informalidad? Sí, definitivamente. Es que Colombia tiene un problema enorme y estructural que viene hace más de 30 años, y es que es una economía altamente informal. El DANE nos ha dicho desde el año pasado que ya la informalidad supera el 60%. Eso debería escandalizarnos, eso debería preocuparnos. Y eso lo vimos en la pandemia. Las personas o las empresas que lograron algún tipo de ayuda durante la pandemia a cargo del gobierno fueron las formalizadas.
pero el desempleo se disparó. ¿Por qué? Porque somos una economía altamente informal. Entonces, si hablamos de un mundo ideal, donde las decisiones tengan el menor criterio político y el mayor criterio técnico posible, pues yo le diría, Colombia tiene que hacer una reforma laboral, tributaria y pensional uniforme, acorde y sobre todo a la par. Es decir, ese Tres sería, en una. yo creo que el mayor propósito nacional, las tres en una. Ahí necesitamos un combo. Totalmente. ¿Cuál es el problema? Que eso tiene un desgaste político que ningún gobierno ha sido capaz y realmente es muy difícil asumir ese costo político. Pero ¿qué hablamos nosotros en materia de mercado laboral? Y esa es una propuesta impopular que usted bien menciona, pero que nosotros creemos que tenemos que hacer. La cotización por horas. Nosotros, digamos, en el fondo, a uno le cuesta estar de acuerdo en decir coticemos por horas, porque eso es precarizar más el empleo. Pues lo cierto es que el empleo y el salario mínimo se nos convirtió en una barrera de privilegios para los informales, porque estoy el 60% de la informalidad, como se mueve nuestra economía, la gran mayoría de ellos están ganando por debajo de ese salario mínimo. Entonces nosotros ahí proponemos, si me permite el término, una decisión, si se quiere, salomónica. ¿Por qué? Porque decimos, oiga, permitamos la cotización por hora, sí, pero en bloques mínimos de 4 horas para no precarizar tanto las condiciones. Pero sí tenemos que adaptar nuestro mercado laboral, nuestro código sustantivo del trabajo a la realidad económica de nuestro país, porque Temas nuestra muy, economía va hacia el siglo XXI y el resto está todavía en el siglo XX. temas muy complejos, pero indudablemente necesarios. Doctor Izquierdo, muchas gracias por estos minutos, por esta explicación. Que tenga una feliz Semana Santa. A ti, Víctor, muchas gracias. Igualmente, un abrazo. El